Bienvenidos nuevamente a su espacio ecográfico. En esta sección hablemos de ultrasonido en 10 minutos. Hemos estado hablando del programa Doppler. Ya explicamos muchas veces que nuestra computadora está equipada con múltiples programas. Uno de ellos es el Doppler. Y empezamos en nuestra charla anterior hablando del sistema pulsado, que tiene tres tipos de Doppler en este caso, ese sistema pulsado: el espectral, el color y el de amplitud. Vamos a darle continuidad a ese Doppler espectral, para lo cual, bueno, pues vamos a compartir nuestra presentación, la presentación que tenemos para esta ocasión, en donde el tema principal va a ser empezar a hablar de la diferencia de velocidades, es decir, a lo que se conoce como efecto Doppler. Y para ello, esta animación que tienen aquí representa la velocidad que lleva la sangre dentro del vaso y la velocidad con la que está emitiendo mi sonda. ¿Sí? Cada uno tiene su propia velocidad. Ahí pareciera que la velocidad que está emitiendo la sonda es menor que la velocidad que se representó en el vaso. Veamos un siguiente ejemplo. Nuevamente la velocidad que llevo en mi sangre, que tengo en mi sangre, y la velocidad con la que está emitiendo la sonda. ¿Hay diferencia en ellas? Sí, todavía se nota la diferencia, pero quizá aún en estas animaciones no sea yo tan claro para decir cuándo verdaderamente existe una diferencia de velocidades. Así que podré estar pasando todas las animaciones que yo pueda hacer y no va a quedarme claro perfectamente. Vean cómo ahí aumenté la velocidad de la sonda para quizá igualar la velocidad del vaso o superar la velocidad del vaso. Eso es muy importante y lo vamos a ver en esta ocasión. Pero para ello, miren, la velocidad con la que emitió la sonda, nuevamente, la velocidad con la que emitió sus pulsos la sonda y la velocidad con la que regresa. Nótese que aquí sí tengo una diferencia, la velocidad de ida y la velocidad de retorno. ¿Cuánto puede ser la velocidad de ida? Tal vez 5 centímetros sobre segundo. Nuevamente, puede ser 5 centímetros sobre segundo, pero la velocidad de regreso es como de 50 centímetros sobre segundo. Es decir, si tengo ahí una diferencia de velocidad. Entre 5 y 50 hay una gran diferencia. Y justo cuando hay algo que se está moviendo, como ya lo habíamos representado antes, en este caso la sangre, tiende a chocar con esos pulsos que van de ida, como estos, y al chocar, los ecos, los reflejos, regresan con mayor velocidad. Eso es lo que se conoce como efecto Doppler. Diferencia de velocidad entre la que viaja de ida y la que regresa como señal. Bueno, si ya tenemos eso muy claro, ahora solo cuesta entender que aquí tengo una línea de velocidad, ya sea por encima de la línea base, por la línea de tiempo, vean, en positivo, y la misma representación de velocidad hacia abajo, pero ahora en negativo. Sobre esta línea de tiempo, la máquina registra las diferentes velocidades en ese tiempo que se está tomando la muestra. Algunos estarán muy cerca de cero, otros como aquí, un poquito arriba de 20 centímetros sobre segundo, un poquito arriba de 40 centímetros sobre segundo y así sucesivamente. Insisto, depende si la señal es positiva o si la señal es negativa, que deberíamos acostumbrarnos a nombrarlo así, pero normalmente estamos acostumbrados a decir flujo que se acerca a mi sonda, flujo que se aleja de mi sonda. Me parece que de forma simplificada podríamos manejarlo en adelante, flujo positivo o flujo negativo. Y eso
después de una transformación rápida de Fourier que hace la máquina, bueno, ya se establece como un espectro en el que se quedan manifiestas las diferentes velocidades a las que va esa sangre en una línea de tiempo. Algo como esto que estamos viendo aquí. Sí, probablemente dirán, wow, qué espectro tan irregular. Bueno, la idea no es decir que se trata de un solo espectro. Si ya notamos, la idea es entender que hay diferentes ejemplos aquí que están representando velocidades que algo tienen que decir. ¿Y qué es lo que me tienen que decir? Primero, voy a compartir algo con ustedes que manejamos en nuestra escuela, en nuestros cursos, acerca de cómo nombrar, acerca de consolidar, acerca de unificar criterios de acuerdo a lo que entendemos por lo que está sucediendo en el vaso. Para empezar, cuando yo coloco mi sonda, la coloco sobre el vaso, no la coloco sobre el corazón. Por lo que yo voy a estar haciendo es estudiar el trabajo vascular. ¿Cuál es el trabajo vascular? La distensión del vaso cuando el corazón eyecta, ¿sí? Cuando el corazón eyecta, el vaso se distiende. Y se distiende gracias a una muscular que tiene. Y gracias a esa muscular también, el vaso se retrae. Por lo tanto, tengo una onda de distensión y una onda de retracción. Una onda D y una onda R. Distensión, retracción. Que tenga las dos quiere decir que el vaso está trabajando. Cuando se distiende al máximo, empezamos desde aquí, desde cero. Empieza la distensión vascular y poco a poco se va perdiendo la velocidad para terminar acá la distensión vascular y comenzar, después de haberse distendido al máximo, que sería aquí el punto máximo de distensión, a partir de ahí comenzar la retracción vascular. Sé que necesitamos un poco más de tiempo, lo haremos en otro momento, para hablar específicamente del trabajo vascular. Por ahora, permítanme señalar aquí la distensión en cada uno de estos puntos y lo que encontramos aquí como diferencia es lo que llamamos retracción vascular. Nótese que en la retracción vascular aquí se señala una velocidad de 12, 13 centímetros sobre segundo y quizás en otra línea pueda encontrar estas otras tres velocidades diferentes que estarán cerca de 30 centímetros sobre segundo. ¿Hay diferencia entre el espectro 1 y el espectro 3? Por supuesto que sí. La diferencia es que este vaso se retrajo. Al retraerse está representando una velocidad muy baja y este otro al retraerse está representando una velocidad alta. ¿Cómo explico esto en nuestros cursos? Con mis manos, sencillo. Este es un vaso que se ha distendido con la eyección ventricular. Ese vaso distendido ahora se va a retraer. Imagínense ustedes que aquí está pasando la sangre. En el momento en el que el vaso se distiende por la velocidad con la que eyectó el corazón, se registró una gran velocidad porque el corazón tiene mucha fuerza para hacerlo. Y una vez que eso sucedió, ahora el vaso se va a retraer. Si lo hace completo, tendrá una velocidad alta en su registro. Pero si apenas se mueve al retraerse, ya sea porque tiene problemas en su pared o porque tiene una resistencia muy grande allá adelante, entonces se generarán velocidades muy bajas. En la hemodinamia lo estaremos explicando más adelante. ¿De acuerdo? Esto entonces, que está reflejado aquí, es lo que nosotros denominamos en nuestra escuela trabajo vascular. Y para eso dije que hoy era hablar de velocidades. La máquina siempre va a registrar la velocidad como PRF. No es frecuencia, no tiene nada que ver con longitud, es velocidad. Solo que aquí se representa como frecuencia repetición de pulsos, que es la velocidad de emisión, en este caso
la velocidad está registrada en 3.3 kHz. Sí, ¿y dónde encuentro esa representación de 3.3 kHz? Acá, miren, aquí fue la representación de la velocidad de la sangre. Aquí, esto es lo que significa 3.3 kHz. Es decir, en velocidad, 80 centímetros sobre segundo. Eso es lo que equivale a 3.3 kHz. Y todas las máquinas te lo van a dar así. En PRF, ninguna va a decir velocidad de emisión. Pero yo puedo modificar mi velocidad, esta. ¿En relación a qué? Pues en relación a la velocidad que tiene el vaso. Si el vaso tuviera una velocidad de 100 centímetros sobre segundo, obviamente yo no lo podría estudiar. Así que tendría que subir esta línea de velocidad a 150 o a 200 centímetros sobre segundo. Claro, esta línea de velocidad es la que yo podré estar modificando. Recuerden, nosotros colocamos un volumen de muestra. Todas las pantallas en un segundo plano tienen este cartograma aquí. Y como ven, en este cartograma se generan diferentes puntos en el plano. Así es como la máquina, cuando nosotros movemos el volumen muestra, inmediatamente está generando un punto en su plano. Y de esa forma sabe a qué profundidad estamos. Porque todas las pantallas están así, en oscuro. Ya de ahí, ese cartograma, bueno, dependiendo de dónde se coloque nuestro volumen muestra, como dije, dirá la profundidad es aquí o la profundidad es hasta acá o de este lado, etc. Sí, así es como funciona. Bueno, una vez que ya tenemos eso, recordemos otra vez, este es mi cartograma, ahí dice la profundidad, por lo tanto ya tiene establecida a qué velocidad va a regresar o debería de regresar, cuánto tiempo le debería de tomar en regresar la señal. Pero estamos hablando de Doppler. Sí, recuerden que el programa Doppler, a diferencia del programa B, del modo B, en escala de grises, en tiempo real, el programa de modo B únicamente trabaja con tejidos estáticos, así como emite, póngale, no sé, 10 centímetros sobre segundo, así me va a regresar la señal, igual casi con la misma velocidad. Aquí no. Aquí yo puedo modificar, vean, en el modo B se estaba emitiendo con una frecuencia de 3.3 de longitud de onda. Y cuando yo activé el programa Doppler, en este caso el espectral, vean cómo la longitud de onda modificó a 2.5 MHz de longitud. Así que, insisto, este cambio, voy a aclarar aquí, este cambio está sucediendo en relación a la profundidad del vaso. Sí, porque recuerden que las longitudes de onda van a sacrificarse de acuerdo a la profundidad. Entre más lejos esté mi objetivo, la longitud que utilice yo tendrá que ser más larga. Entre más corto esté o entre más cerca esté el objetivo, la longitud de onda tiene que ser más corta. Entonces, la máquina hace sus ajustes en automático, pero no está modificando la longitud de onda para hablar del rastreo de este vaso. No, lo que modifica es la velocidad de emisión, es decir, la PRF. Sí, eso es lo que modifica el vaso. Y entonces me genera lo que se conoce como aquí, límite de Nyquist. Muy sencillo. Esta línea de velocidad hasta donde llegue, ese es mi límite de Nyquist. Y lo ideal es que el espectro quede al 50% de la ventana que tengo aquí, porque no debo superar ese límite. Así que hoy hemos hablado ya de la diferencia de velocidades, es decir, si la velocidad que regresa es diferente de la velocidad que se emitió provocado por algo que se está moviendo, como puede ser la sangre, tengo ahí el efecto Doppler, es decir, tengo diferencia de velocidades. La máquina, cuando tú utilizas cualquiera de los programas, te va a generar un límite. En este caso específico estamos hablando del programa espectral, así que el límite está aquí. Vean, ya no hay más línea de velocidad. Este es mi límite y a este límite le vamos a llamar o se le conoce como límite de Nyquist. ¿Yo puedo modificarlo? Sí. ¿Y voy a modificarlo en base a qué? En base a la velocidad de la sangre. Sencillo. Movámosle al botoncito de velocidad, escala en algunos equipos y OPRF en otros equipos
y en ese momento ustedes van a ver cómo el espectro, de haberlo visto que se cortaba acá arriba, que ya lo veremos en otro momento, empieza a reducir y cabe perfectamente en esta ventanita espectral. Eso ha sido hablar de velocidades. En un siguiente espacio seguiremos hablando de nuestro programa Doppler. Por esta ocasión sé que han sido más de 10 minutos, pero espero que hayan sido lo suficientes para poder explicar lo más posible esto que se relaciona con la diferencia de velocidades. Nos vemos en un segundo espacio.